Su madrastra se parecía mucho a las modelos del Tiziano en los dos cuadros que había mencionado. Lady Rothley tenía el mismo cabello rubio, el mismo rostro redondo, los labios carnosos y grandes ojos inquisitivos, y además la voluptuosa figura de las modelos. La única diferencia consistía en que Lady Rothley se oprimía la cintura hasta hacerla muy pequeña, para acentuar las curvas del busto y las caderas. El nuevo estilo de la figura femenina se debía a la influencia de un norteamericano, Charles Dana Gibson. Se lograba mediante un corset de varillas que lograba dar la impresión de que el torso pareciera separado por completo de la parte inferior de la anatomía femenina. Lady Rothley conseguía ese aspecto a la perfección, y como era en verdad una mujer muy hermosa, a Teresa no le sorprendía que el duque de Cheveringham la encontrara atractiva. Al principio, cuando empezó a invitar a su madrastra a sus fiestas, ellas no le atribuyeron particular importancia al asunto, ya que era fama que en las reuniones de la casa Cheveringham siempre se congregaban mujeres hermosas. Pero, después de haber aceptado una o dos invitaciones a bailes y recepciones, Lady Rothley fue incluida también en cenas íntimas, que eran la envidia de todas las mujeres de sociedad. Entonces, tanto Teresa como su madrastra comenzaron a pensar que el duque podía constituir un esposo adecuado para esta última. No imaginaron que ninguna de ellas podía aspirar a un pretendiente de esa categoría. Pero ahora, aquella invitación al sur de Francia parecía demostrar que él estaba interesado personalmente en la hermosa viuda. «Debo llevar bellos vestidos», dijo Lady Rothley con firmeza. Teresa contestó sin vacilar. «Por supuesto, Belle-Mère. Ahora mismo llevaré el dibujo de Durero al amigo que papá tenía en la Galería Nacional. Él siempre lo ha admirado, y si no puede comprarlo, me pondrá en contacto con alguien que lo haga». «Ya que estás tú decidida a hacerlo», reflexionó Lady Rothley, «tal vez sea mejor que yo vaya ahora mismo con Lucille y vea qué vestidos me puede tener a tiempo para el viaje». Después de una ligera vacilación, Teresa estuvo de acuerdo con ella. Sabía que Madame Lucille confeccionaba vestidos muy hermosos, tanto para la hora del té como para la noche, los que sin duda harían resaltar la belleza de su madrastra. Sin embargo, Lucille era una costurera muy cara. Pero ambas se daban cuenta de que se encontraban ante una emergencia, por lo que, sin añadir palabra, Teresa subió corriendo a su habitación para ponerse su sombrero y su capa. Luego, tomó del estudio de su padre el único cuadro que colgaba de la pared. Las señales que marcaban el papel tapiz indicaban con claridad que todo lo demás había sido vendido. Debió haber anticipado, pensaba Teresa con frecuencia, que cuando su padre muriera se quedarían sin dinero. Ella, al menos, tenía suficiente sentido común para darse cuenta de lo poco que él poseía. Y en cambio su madrastra había vivido siempre en un mundo de fantasías donde no penetraban cosas tan mundanas como el dinero, debido a que Sir Francis Rothley siempre se había relacionado con gente muy importante, y lo invitaban con frecuencia a las grandes casas que albergaban tesoros famosos en el mundo entero. Nunca le preocupó mucho su propia falta de dinero. Pero cuando murió, ellas dejaron de percibir el pequeño, pero regular ingreso que él obtenía como consejero de varias galerías de arte. Fue Teresa quien hizo una lista de sus escasas posesiones y quien obligó a su madrastra a encararse a la realidad de que iba a ser muy difícil para ella sobrevivir con lo que tenían. «¿Y qué vamos a hacer?», había preguntado Lady Rothley con gesto desolado. Jamás antes, pensó su hijastra, se había enfrentado a la realidad, en su bien protegida existencia. Alena había nacido y crecido en el campo, como hija de un terrateniente bien educado. A los 20 años se comprometió en matrimonio, pero su prometido, después de casi un año de compromiso, murió en la India. Aquella tragedia la llenó de desventura y no hubo ya nadie más en su vida, hasta que, cuando tenía poco más de 24 años, fue a Londres a pasar una temporada con una tía, y de un modo casual, conoció a Sir Francis Rothley en una cena. Sir Francis, quien tenía apenas un año de viudo, quedó tan fascinado por la belleza de Alena que le pidió que se casara con él. Ella lo aceptó sin vacilación, no solo porque era una forma de escapar de la existencia aburrida que llevaba, sino también porque, a su manera, amaba al padre de Teresa. Alena era una mujer que no tenía capacidad para sentimientos muy profundos, y a pesar de su apariencia, tampoco era una mujer apasionada. Tenía muy buen carácter, era encantadora, aunque en muchos sentidos se comportaba como una mujer muy tonta. Como